Muy buenas tecnopolitas, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre una cámara, propiamente dicha, y un smartphone? Esto lo vamos a resolver el día de hoy. Muy bien, vamos a partir por esta pregunta. Como vemos aquí en la imagen, ¿cuál es la diferencia entre una cámara? Y acá quiero hacer un punto bastante interesante. Quiero aclarar un punto. Me refiero a cámara y me refiero específicamente a compararlo con la cámara de un smartphone. Muchas veces lo que hacemos es comparar un smartphone completo con una cámara. Obviamente aquí, por todas las funciones y procesos que puede manejar un smartphone, va a ser superior. Pero vamos a hablar específicamente de la parte fotográfica. Por ello quiero empezar con definir brevemente cómo funciona una cámara digital. Y para esto vamos a apoyarnos en la siguiente imagen. Como podemos ver aquí, la fotografía esencialmente en su definición más básica es luz. Es la luz que puede captar el sensor de imagen y convertirlo en señales digitales para procesar una imagen final. Como vemos aquí, la luz ingresa primero por el lente, luego llega al sensor. Luego, esta señal es analizada por el procesador de imagen y finalmente obtenemos la imagen final. Aquí nos vamos a detener en tres puntos importantes. Vamos a empezar a definir cada uno de ellos. El lente. Normalmente, un lente nosotros lo conocemos de esta forma. Este es un lente de fotografía bastante básico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un lente de cámara y un lente de smartphone? Vamos a partir por el principio. Como vemos en la imagen, un lente básicamente lo que hace es focalizar todas las luces que ingresan, en este caso, por la parte óptica y dirigirlas hacia el sensor. Acá vamos a encontrar ya diferencias importantes. Podemos ver que el lente de una cámara no solamente es bastante grande, sino que tiene bastantes elementos internos. Estos elementos se denominan, en este caso, algunos son elementos asféricos, algunos pueden ser de cristal, en algunos casos pueden ser plástico, pero van a tener en algunos casos partes móviles para que puedan ayudarnos con el enfoque de la imagen. En cambio, si comparamos con el lente que puedo encontrar en un smartphone, lo primero que vamos a notar a nivel de diferencia es el reducido tamaño que van a tener estos. A pesar de tener una pequeña protuberancia, no se comparan en tamaño a lo que puedo encontrar en una cámara. He aquí la primera diferencia. Cabe resaltar que en algunos modelos, esta parte que podemos ver aquí, el zoom, este efecto de recoger el lente, la podemos encontrar de forma motorizada, como por ejemplo en los smartphones de la marca Oppo o los últimos modelos de Huawei, que ya incluyen este zoom periscópico que imita este movimiento, pero dentro del propio teléfono. Los lentes en los smartphones, al ser tan pequeños, definitivamente no tienen la cantidad de elementos que puedo encontrar en una cámara, y en la mayoría de los casos estos no son móviles. Pero vamos a hablar a detalle también de ello más adelante. En el lente encontramos también un punto muy importante. Me refiero a la apertura focal. Este valor F que muchas veces nos fijamos como característica, que recordemos, a menor número significa que va a ingresar mayor cantidad de luz al sensor. Actualmente encontramos con smartphones que incluso llegan al 1.5, 1.6, 1.8 o los más tradicionales como son los 2.0, 2.2 o 2.4 en las cámaras más angulares. Vamos con el siguiente punto. El sensor. Aquí nos vamos a detener en lo siguiente. Tengo fotografías en las cuales podemos apreciar la diferencia de tamaño entre el sensor de una cámara fotográfica, en este caso una full frame a 35 milímetros, con el sensor que encuentro en un teléfono. Fíjense cómo el sensor del smartphone es básicamente del tamaño de la uña de un dedo meñique. Este tamaño nos ofrece bastantes limitaciones a nivel de poder tomar fotografías en entornos de poca luz. Cada tamaño de sensor va también a limitar el tamaño de cada subpíxel, que normalmente se mide en micras. Aquí vemos una clara ventaja en lo que respecta a una cámara fotográfica, pero estamos solamente viendo dos puntos, el lente y el sensor. Vamos al que, en mi opinión personal, considero el más importante en fotografía en estos últimos tiempos, y me refiero al procesador. Aquí vamos a entrar en un punto bastante polémico y me gustaría que lo debatamos también en la caja de comentarios. Vamos por el principio.
En el caso de las cámaras Nikon encontramos procesador Nikon Speed, que es un funcionamiento muy similar al de una computadora. Se encarga de procesar, valga la redundancia, la señal digital que recibe del sensor para que ésta la pueda convertir ya finalmente en una imagen. Los más conocidos, como mencionaba, son Nikon Speed, el famoso Digi que encontramos en las cámaras profesionales Canon, y en las cámaras Sony encontramos los procesadores Bions. ¿Y dónde está el procesador en un smartphone? El procesador de fotografía, ojo. Sé que ya tienen la respuesta, pero muchos se van a sorprender con lo que les voy a comentar ahora. El procesador fotográfico de un smartphone lo encontramos en el mismo procesador que mencionan las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque esto se conoce realmente como un SoC, un System on a Chip. Es decir, no incluye solamente los núcleos del procesador, sino que dentro de este chip se encuentran también los otros elementos como son el apartado fotográfico, el driver de la pantalla, incluso las redes Wi-Fi, 4G, LTE que pueda tener el teléfono. Todo esto está contenido dentro de este chip. Entonces, en el aspecto fotográfico, como hemos visto a nivel de tamaño, un smartphone no puede competir directamente con una cámara fotográfica, pero en el tema de procesamiento sí que podemos decir que tenemos un punto a favor y que marca la gran diferencia. Veamos un poco más a detalle qué tiene un procesador de smartphone, o en este caso el SoC, internamente. Vemos que está subdividido en esta parte gráfica por muchos elementos, pero nos vamos a enfocar en esto, en el ISP, que vendría a ser el Image Signal Processor, que encontramos en todos los smartphones. Por ejemplo, un teléfono que fuese o que tuviese un procesador de la marca MediaTek utiliza un ISP denominado Imagic. Los famosísimos Qualcomm tienen distintas versiones de su ISP llamado Spectra, en 280, 450, etc. El ISP es la parte que se encarga del procesado final de la imagen. Y aquí no quiero entrar en mucho detalle técnico, pero aquí hay un punto diferencial entre Android y Apple con el tema del postprocesado y el tema de cómo se puede comunicar el hardware, la cámara, con el software del dispositivo. ¿Han notado alguna vez una gran diferencia cuando subes una foto a Instagram desde un Android o desde un iPhone? Muchas veces, y hoy en día, si bien es cierto, esta brecha se está reduciendo cada vez menos, pero en la mayoría de los casos, gracias justamente a las API, que son las Application Programming Interface que tienen el sistema operativo, hace que se pueda comunicar de una manera mejor, más eficiente y más rápida el hardware en un dispositivo con iOS que en un dispositivo con Android. No me malinterpreten, ojo, no estoy diciendo que Apple sea superior. Lo que pasa es que Android tiene que adaptarse a cada tipo de sensor, a cada fabricante, a cada modelo, a cada gama, y eso hace que tenga una comunicación bastante estándar y general con todos. En sí, es el hardware el que limita la capacidad fotográfica de un teléfono. Si un smartphone puede soportar 2 o 3 cámaras o puede soportar resoluciones a nivel de megapíxeles mucho más alta, ese valor lo vamos a encontrar en el datasheet de cada SoC, de cada microprocesador. Es este elemento el que determina esas características fotográficas finales. Ahora, para continuar, si estamos hablando ya de cámaras, hablamos sobre resolución. Los que hemos tenido ya smartphones hace varios años, recordamos que cuando empezaron, estos tenían resoluciones bastante diminutas. Por ejemplo, este es mi primer teléfono que tuve con cámara. Les invito en los comentarios a que puedan no adivinar cuánto de resolución a nivel de megapíxeles creen que tenía este telefonito. Que déjenme decirles, me dio bastantes fotografías, pero la calidad no era muy buena. Luego empezamos a tener smartphones ya donde el apartado fotográfico se hacía un poco más interesante. Pero teníamos un estándar, el famoso VGA. Estos teléfonos son o tienen cámaras con esta resolución. El VGA equivale a más o menos 0.3 megapíxeles. Luego ya empezaron a aparecer teléfonos como estos, en los cuales la cámara ya era un punto más importante. Como pueden ver, este teléfono ya tiene 2 megapíxeles y déjenme decirles que para la época tomaba excelentes fotografías. Pero después de cierto año, a pesar de este incremento en resolución,
no hemos notado cambios muy significativos a nivel de calidad. Es más, llegó un punto en que los gama media de cada fabricante llegaban a tener incluso a superar los 12, 14, 16 megapíxeles. Y nos ocurrió que no notábamos esta diferencia. Los últimos teléfonos que incorporaban estas grandes cámaras, y por ahí alguno lo recuerda, teléfonos ya enfocados a fotografía como el legendario Sony Ericsson Satio, que tenían una cámara de 12 megapíxeles, una auténtica locura para la época. Competía con su hermano, marca, en paz descanse, Nokia. Me refiero al Nokia finlandés original, actualmente estamos con HDM Global, el cual también tenía 12 megapíxeles y eran unos auténticos monstruos a nivel de calidad fotográfica. Incluso estos modelos incluían el ya famoso flash de xenón para fotografías en poca luz. Entonces, la resolución vendría a ser básicamente el tamaño de la imagen. Y aquí muchas veces utilizamos o escuchamos la frase que los megapíxeles no son calidad. Por supuesto que son calidad. Lo que pasa es que hoy en día ya hay características de las cámaras que han sobrepasado y complementan a la resolución y que vienen a tomar más relevancia. Si vemos una cámara fotográfica profesional, esta va a rondar normalmente entre las 24, 32 o 36 megapíxeles. Y salvo modelos muy específicos de cada fabricante que pueden superar los 50 megapíxeles. Tenemos teléfonos en el mercado con 48, 64, hasta actualmente 108 megapíxeles. Pero esto no significa que estos modelos sean 4, 5, 6 o 10 veces superiores a un teléfono que solo tenga 12 megapíxeles. Entonces, sobre esto vamos a continuar con el punto en el cual nos enfocan ahora los fabricantes cuando hablan de calidad fotográfica. Y me refiero a incrementar la cantidad de cámaras. Hoy en día no es raro ver teléfonos que tengan 2, 3, 4 o 5 cámaras. Por ejemplo, este equipo, si alguien lo conoce, el legendario HTC M8, fue uno de los primeros en incorporar este sistema, 2 cámaras, sacrificando la resolución. Este equipo tenía apenas 4 ultra píxeles, que técnicamente equivalían a 13, pero el concepto no terminó de cuajar en los usuarios que en ese momento pedían mayor resolución. La segunda cámara, una de las primeras funciones que tuvo fue la de ser una cámara de enfoque, una cámara de apoyo a la cámara principal, buscando justamente incrementar las capacidades del sensor principal para aumentar la calidad. Hoy en día, los smartphones que tienen varias cámaras funcionan de la siguiente manera. No trabajan juntas para incrementar la calidad. Lo que hacen es montar sensores con lentes de distintos angulares para tener mayor versatilidad. Vendría a ser más o menos como lo que vemos en la imagen. Ustedes seguro han visto a un fotógrafo en una boda que por alguna razón que algunos no entendemos, al momento de querer tomar una fotografía, se da cuenta de que no y hace esto. Le retira el lente a su cámara y toma en este caso otro lente y se lo coloca. Miren, acá le voy a cambiar de lente a mi cámara. Esto que hace un fotógrafo profesional es cambiar el lente para tener un angular distinto o una apertura distinta al momento de tomar su fotografía. El mismo concepto es el que tienen actualmente los teléfonos. Utilizan varios sensores independientes para simular este cambio de lente al momento de tomar la fotografía. Si bien es cierto, hoy en día tenemos smartphones con 4 o 5 cámaras, pero no crean que el futuro está orientado a tener 6, 7, 8 o 10 cámaras. Si no me creen, les invito a que puedan revisar este producto. ¿Conocían el Light L16? Este equipo no es un teléfono, no es un celular, es básicamente solo una cámara, pero tiene nada más y nada menos que 16 lentes. Y miren, no creo que alguien quiera que su próximo teléfono en la parte posterior sea así. Y no es un prototipo. Este equipo existe, si bien es cierto, hace ya un par de años, pero es un prototipo fotográfico. La calidad, a pesar de la cantidad de lentes que tiene, no es exorbitantemente superior a la de un smartphone actual. Tiene unas capacidades de visión y de paneo en 3D que los teléfonos actuales no lo tienen,
pero la cantidad de cámaras no significa necesariamente mayor calidad de imagen. Estas cámaras trabajan de la siguiente manera. Cada una de ellas tiene una función particular. Por ejemplo, la cámara principal tiene un lente con un angular bastante tradicional, entre 22, 20 y 30 milímetros. Este lente normalmente dispone del sensor al que más cariño le ponen los fabricantes, el sensor más grande, con la apertura más grande, el ingreso de luz, la mejor toma nocturna, etc. Es el lente más mimado porque tiene el sensor más grande y de mayor capacidad. Algo que también se incorporó fue los lentes de zoom, porque nosotros muchas veces con nuestro smartphone al tomar una fotografía hacíamos el zoom en la pantalla y lo único que estábamos haciendo era estirar la imagen digitalmente para agrandarla, pero perdíamos mucha calidad al momento de tomar la fotografía. Este lente zoom actualmente funciona de manera muy similar a un lente profesional, es decir, este movimiento en el cual los elementos internos se mueven para lograr obtener una ampliación en la imagen, se hacen de manera periscópica dentro del teléfono, como lo vemos en la imagen, en los sistemas que nos facilitan tanto la marca Oppo como la marca Huawei. Y finalmente, el lente súper amplio, el súper panorámico, el cual nos permite no tener que alejarnos demasiado de la escena si queremos captar mayor campo de visión en nuestra fotografía. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál es la diferencia entre una cámara de un smartphone y la cámara profesional? La respuesta básicamente es el tamaño. Dado el tamaño que tiene un smartphone, como podemos ver, el sensor y el lente tienen que tener un tamaño bastante reducido. Pero es en el procesador donde está la verdadera diferencia. Y acá voy a citar brevemente términos como inteligencia artificial. El poder analizar mediante una base de datos en el teléfono o en la nube y por medio de Machine Learning, poder comparar en tiempo real lo que está captando la cámara con esta base de datos para poder realizar ajustes, retoques en la imagen es algo extraordinario. De momento no he visto, por ahí en los comentarios me pueden corregir, alguna cámara profesional con inteligencia artificial. Sería un golazo. Pero de momento no lo he visto puntualmente como un producto final. Este video abre muchas inquietudes, no solamente el tema que les quiero plantear el día de hoy. Me gustaría que en la caja de comentarios veamos justamente todas esas inquietudes para ya empezar a hacer videos independientes. De repente, quién sabe, terminemos en un curso de fotografía digital, tanto de cámara como de smartphone, como siguientes proyectos. Bien, entonces los dejo con esta pregunta, muchachos. ¿Cuál creen ustedes en la caja de comentarios que sería mejor? Ya no la diferencia, sino cuál es mejor, una cámara o la cámara de un smartphone. Entonces con esto terminamos el video. Ya sabes, en la parte inferior puedes evaluarme con las manitos. No olvides compartir el video, suscribirte y apoyarme nuevamente en este proyecto que estoy iniciando. Nos vemos, Tecnopolitas. Hasta la próxima.